Vamos a ver hoy todo aquello que corresponde a la anatomía sexual masculina, femenina, interna y externa. Nos vamos a ayudar con unos esquemas que hice como para que sea la captación de lo primario muy sencilla. Y después iremos complejizando el tema para que sea de fácil acceso. Habíamos visto, y vamos a ayudarnos de esquemas, de un esquema que es que el estadio indiferenciado, que lo representamos de esta forma, se mantiene indiferenciado hasta la séptima semana en el varón y la novena en la mujer. En el varón se desarrolla el testículo entonces y en la mujer el ovario. Hemos también visto que al evolucionar la fecundación pasó de externa a interna, lo que implica un mayor contacto físico entre la hembra y el macho. Esto lleva a la necesidad de transformar el genital femenino en receptor y al masculino en penetrador. Estas transformaciones en el curso de la evolución de las especies explican las importantes migraciones internas que llevan a cabo los espermatozoides y el óvulo para producir este encuentro. Los órganos sexuales masculinos entonces se extroyectan, se exteriorizan el pene y los testículos, y en la mujer se invaginan y quedan en su interior el ovario, las trompas, el útero y la parte interna de la vagina. Han quedado muy lejos, como podemos observar, la fábrica de espermatozoides, que es el testículo, de la fábrica de óvulos, que es el ovario. El encuentro de estos será la aventura que hoy compartiremos. ¿Cómo es que pueden llegar a encontrarse? La producción de espermatozoides se reúne en el epidídimo y comienza su ascenso por un tubo llamado conducto deferente hasta alcanzar la próstata, y favorece esto la maduración de los espermatozoides, y a su vez las vesículas seminales ayudan en este tramo inyectando, guardando parte de los espermatozoides para que maduren, y también a través de su contracción ayuda a la llegada de los espermatozoides a la próstata. Todo este proceso se llama emisión. Todo este tramo que hacen los espermatozoides desde el testículo a la próstata se denomina emisión, y cuando se expulsa el semen desde la próstata al exterior se llama eyaculación y se produce con el orgasmo masculino. En la mujer, en cambio, el ovario normalmente expulsa un óvulo en la trompa de Falopio y espera a los espermatozoides en el tercio externo de la trompa, y no tiene esta expulsión del óvulo ninguna relación con el orgasmo femenino. Es importante comprender esta sencillez que tiene este esquema para paulatinamente ir describiendo primero los genitales en reposo y luego su transformación ante un estímulo sexual. Veremos entonces la reproducción sexual femenina, pero desde el punto de vista de los órganos internos. Estos entonces, como decíamos, se encuentran alojados en la pelvis femenina y son los ovarios, las trompas de Falopio y el útero. El ovario es la gonada femenina y produce óvulos y hormonas femeninas durante el ciclo menstrual y el embarazo. El óvulo es la célula humana de mayor tamaño, corresponde aproximadamente a una cabeza de alfiler, 0,14 milímetros. Si no es fecundado, luego de su trayecto por la trompa de Falopio, se disuelve y es reabsorbido por el organismo. El ovario tiene una forma de almendra, sobre todo en la mujer joven, y llega a unos 4 centímetros de longitud. El ovario contiene en su interior 200.000 óvulos inmaduros. Por ciclo menstrual solo se expulsa un óvulo, a veces se llegan a expulsar dos, pero es infrecuente. Los ciclos menstruales en los que no se produce la ovulación son de corta duración y se denominan ciclos monofásicos. O sea que normalmente a veces hay uno por año que se llama ciclo monofásico porque no se expulsa óvulo y entonces es de menor tiempo ese periodo menstrual.
El ovario está rodeado en uno de sus extremos por la trompa de Falopio, que tiene por función recoger el óvulo de la superficie del ovario y ayudar a su trayecto dentro de la trompa, por contracciones que tiene la propia trompa, para hacerlo progresar hacia la cavidad uterina. La fecundación del óvulo por el espermatozoide se produce normalmente en la trompa y el huevo tarda unos días hasta llegar al útero para implantarse, si está en condiciones. Este tiempo que transcurre entre la fecundación, el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, y la posibilidad de implantación, es necesario para que termine de madurar el embrión y pueda insertarse en las paredes del útero. El útero entonces recibe el óvulo fecundado y lo retiene durante toda la gestación, comenzando las contracciones para expulsar al ser maduro a los 9 meses. Es entonces el órgano de la gestación y del parto. Tiene una forma de pera invertida y corresponde su tamaño al tamaño del puño de la mujer. Está revestido por una capa celular muy sensible a las variaciones hormonales y de eso hablaremos en otro momento más adelante. A la primera menstruación que recibe la mujer se la denomina menarca. Es una denominación que a veces parece rara. Algunas personas estaban preocupadas, dicen, uy, tuve la menarca, ¿qué será? Porque algunos médicos hablan de ella sin explicarle, y personas que no tienen cierta formación cultural hasta se han asustado de que han tenido la menarca. La menarca entonces es simplemente la primera menstruación, así como decimos menopausia a la última menstruación. El útero se divide en dos partes. Esto es muy importante, conocer el cuerpo y el cuello. El cuerpo es la parte superior, voluminosa, y el cuello es la parte inferior, fina, más corta, menos ancha, y que se inserta en esta parte como un anillo, se inserta la vagina. Es muy importante porque podemos observar una parte de esta cara externa, digamos, que se ve, que es la llamada colposcopía, o sea, mirar el útero. De lo que se ve del útero, entonces, es el cuello uterino desde el exterior. Y también lo tacta el ginecólogo para poder ver qué características tiene, y es sobre este cuello uterino, sobre esta parte del cuello uterino, que se hace el Papa Nicolau. El examen del Papa Nicolau, como les decía, se efectúa a través de la vagina, raspando ligeramente o colocando también algunas tinturas en el cuello del útero. Es en este palpado que hace cuando tacta el ginecólogo, reconoce la consistencia y conformación del cuello. Y hay veces cuando no se sabía demasiado, no teníamos los métodos que tenemos ahora para saber si una mujer estaba embarazada, una de las señales de embarazo era que se ablandaba el cuello del útero, y esto un ginecólogo con experiencia, por tactarlo, ya se daba cuenta que podía haber embarazo, porque este cuello no tenía la solidez y la rigidez que normalmente tiene que tener. ¿Qué es lo que pasaba? O qué es lo que pasa, mejor dicho, durante el embarazo? Que la progesterona ablanda este cuello, lo va preparando para un futuro nacimiento. Es decir, la progesterona va a, como dice progestación, va a ser la hormona central del desarrollo de estos 9 meses. Y va a ablandar ese cuello del útero, que es el que puede llegar a palpar el ginecólogo. Bien, pasemos a ver ahora un poco el aspecto masculino. Al testículo se lo denomina normalmente gónada masculina. Su denominación testis proviene del latín y significa testigo. Miren ustedes de dónde viene la denominación de testículo, viene de testigo, entonces testimonio, y porque se ofrecían los testículos como prueba de que lo pactado iba a ser cumplido a través del gesto de poner los testículos entre las manos, o también persiste en la expresión actual de poner los genitales sobre la mesa, como afirmación de que se dice la verdad y se ofrece lo considerado más valioso.
parece que el cerebro no entra en estas negociaciones como más valiosos. Parece que lo más importante son los testículos. Seguramente desde el punto de vista evolutivo será así, no lo sabemos. Podría ser producto de un foro esta discusión sobre qué es más importante, si los testículos o el cerebro en una negociación. Bien, vamos a dejar este tema filosófico y vamos a decir cómo son. Son de forma ovoide y cumplen dos importantes funciones: la formación de los espermatozoides y la producción de hormonas masculinas llamadas andrógenos, siendo la principal hormona la testosterona, que viene, casualmente su nombre viene de testis, testosterona. El testículo anatómicamente está constituido por lóbulos. Son alrededor de 300 lóbulos que tiene. Cada uno de ellos tiene enrollado en su interior túbulos muy finos y extensos que se denominan túbulos seminíferos, porque ahí se va a producir el semen. Estos túbulos seminíferos se agrupan y desembocan en la parte superior del testículo, formando varios tubos que se van plegando sobre sí mismos y sirven a su vez para que los espermatozoides maduren y también sea una fuente de almacenamiento. Almacenamiento y maduración es entonces uno de los factores por los cuales es necesario el epidídimo. Los tubos que constituyen este epidídimo se unen para formar un conducto único llamado conducto deferente. Este hace un recorrido desde su inicio, pasando por la ingle hasta desembocar en la uretra, es decir, penetra desde el exterior a través de la ingle y sigue por un camino y luego se mete dentro del abdomen y ahí desemboca entonces en la próstata. Los espermatozoides se almacenan en estos dos conductos hasta ser expulsados por el orgasmo. Conectados a estos conductos se encuentran dos glándulas, las vesículas seminales y la próstata, y ambas contribuyen a formar el semen o líquido seminal. Las vesículas seminales almacenan los espermatozoides y se están estudiando otras funciones como la de segregar sustancias que facilitarían la vehiculización de las células. También aquí hay todavía un gran campo por explorar y aprender. La próstata se halla por debajo de la vejiga y es atravesada por la uretra. Tiene el tamaño de una nuez y las secreciones que hace aumentan la consistencia del semen, lo enriquecen y sirve este enriquecimiento para la manutención, para que puedan sobrevivir y mantenerse los espermatozoides en una zona muy agresiva como es la zona vaginal, ya que es muy ácida y destruye prácticamente a los espermatozoides si no tuvieran un cuidado especial, que es el que le genera la próstata. La próstata le da entonces digamos, si no funcionara la próstata sería un líquido acuoso, lechoso. En cambio la próstata le da consistencia gelatinosa, que es lo que lo ayuda entonces a subsistir. En el transcurso de los años, la próstata puede aumentar su tamaño y dificultar la emisión de orina. Vean bien dónde está. Y hace como un estrangulamiento, si crece, sobre la uretra, es decir, sobre el tubito que tiene que emitir la orina de la vejiga. Es interesante este punto porque en el sistema femenino la vejiga funciona totalmente independiente de la reproducción sexual. En el varón, en cambio, se usa la uretra para descargar orina y para descargar el semen. Y tiene un sistema por el cual, cuando funciona un sistema, queda inhibido el otro. De modo que normalmente una persona en erección, o sea, en posibilidad reproductiva, no puede orinar. Otro tanto, si quiere orinar, debe el pene ponerse flácido, si no es casi imposible esta función de orinar. De modo que el organismo también ha hecho un trabajo para que no se superpongan ambas situaciones y tiene prácticamente inhibida la función de expulsión de orina cuando está en proceso de erección.
es decir, en actitud reproductiva o erótica. Ahora estamos subrayando la parte reproductiva, porque así lo quiere la biología en principio, y después vamos a hablar más sobre la parte erótica. En la mayoría de los casos, cuando se hace una operación prostática, se produce lo que se llama eyaculación retrógrada, es decir, pierde el sujeto la posibilidad de expulsar el semen hacia el exterior y con el orgasmo en realidad lo expulsa hacia el interior, es decir, hacia el interior de la vejiga. Eso se llama, por eso, eyaculación retrógrada, porque la produce hacia atrás, hacia donde está la vejiga, y no hacia adelante, hacia el exterior. Y en estas condiciones el sujeto siente que tiene lo que se denomina orgasmo seco. Es decir, ¿por qué? Porque ya el orgasmo que siente no lo siente conjuntamente con la expulsión de semen. Esta situación solo influye en la capacidad reproductiva, pero no incide en el placer erótico si es bien asesorado el paciente de esta particularidad y no se inquieta por no poder expulsar el semen. Conocemos casos que no advirtieron esta situación y, sumado al temor de reanudar las relaciones sexuales después de una operación de este estilo, provocan a largo plazo una disfunción sexual. Entonces es muy importante saber este tipo de situaciones e informarlas, si no como agentes de salud o simplemente como conocimiento para que lo sepan aquellos que van a ser operados de próstata. Bien, el líquido seminal tiene numerosas proteínas y enzimas y tiene una consistencia, como se había dicho, gelatinosa, tiene un color muy claro en los púberes y más blancuzco al aumentar el número de espermatozoides con la edad. Es alcalino y debe neutrar, como les decía, la acidez vaginal, que eliminaría los espermatozoides si no son protegidos por la próstata. La cantidad eliminada en una eyaculación es de 3 a 5 centímetros cúbicos, con un valor calórico de 40 calorías. Así que no crean que van a adelgazar demasiado por tener relaciones sexuales. En la raíz del pene, por debajo de la próstata, hay dos pequeñas vesículas con forma de lenteja que desembocan en la uretra, denominadas glándulas de Cooper. Segregan un fluido transparente que es expulsado poco después de la erección y que lubrica el glande y favorece la alcalinización de la vagina. En estas secreciones se encuentran generalmente y sobre todo espermatozoides maduros que pueden producir la fecundación. Esta es la razón por la cual se producen embarazos no deseados por coito interruptus o cuando el preservativo es utilizado después de cierto tiempo de penetración. Es decir, primero penetra y cuando tiene la sensación de que va a eyacular, se pone el preservativo. Esto no funciona como un problema serio porque ya durante el proceso de excitación, entonces, antes de que se produzca la eyaculación, ya se filtraron espermatozoides de las glándulas de Cooper. Es un líquido que ayuda a poder lubricar el sistema, pero es un líquido aguachento, pero es muy rico en espermatozoides. Y cuanto más joven, más rico en espermatozoides. Y este método usado por jóvenes que se ponen entonces el preservativo a posteriori de haber tenido la penetración y solo frente a la inminencia de la eyaculación, no es válido como método anticonceptivo. Debe usarse el preservativo desde el comienzo de la penetración, desde el comienzo del coito. La excitación sexual, al producir la erección, bloquea automáticamente el esfínter vesical para evitar la micción. Una creencia generalizada en los varones es que al despertar por la mañana con erección, esta se debe al deseo de orinar, pero debían esperar en realidad que el pene se tornara flácido para producir la micción. Más adelante explicaremos el porqué de estas erecciones matinales. El pene es un cuerpo grueso, cilíndrico, compuesto por dos estructuras fundamentales, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos están compuestos por dos tubos que se encuentran en la parte superior y están constituidos en su interior por celdillas o cavernas, de ahí viene lo de cuerpos cavernosos, que se intercomunican y almacenan la sangre que penetra en su interior.
al ir penetrando sangre en su interior, es entonces que se va a ir produciendo la erección. El cuerpo esponjoso, en cambio, comienza en la raíz del pene y transcurre adosado a la parte inferior de los cuerpos cavernosos y por su interior transcurre la uretra. Es un tejido esponjoso entonces que sirve para protección de la uretra. Su tejido se expande en el extremo distal, en el extremo más externo, formando el glande. Quiere decir que el glande es una formación de tejido esponjoso. El cuerpo cavernoso y el esponjoso son abastecidos por sangre arterial en el momento de la excitación sexual. Las arterias, al dilatarse, aumentan el flujo y simultáneamente se disminuye la salida por cerrarse el sistema vascular venoso. Es decir, está entrando sangre y se le impide la salida. Este impedimento de la salida hace que paulatinamente vaya aumentando entonces de tamaño el pene y por último vaya tornándose rígido y esté en condiciones entonces de poder penetrar en el tejido flexible que le va a ofrecer la vagina. El cuerpo cavernoso es el que adquiere entonces mayor grado de rigidez. El esponjoso mantiene simplemente la flexibilidad para que pueda ser expulsado el semen a través de la uretra y el glande funcione como una almohadilla y no lesione la vagina con su dureza. El glande entonces es la estructura más sensible por la cantidad de nervios sensitivos. La piel que circunda al pene es laxa y así puede favorecer los cambios de tamaño. El tamaño del pene flácido oscila entre 5 y 10 centímetros y en erección entre 10 y 20, correspondiendo a un promedio entre 13 y 15 centímetros. En general, el tamaño del pene flácido no refleja el futuro tamaño en la erección, ya que es mucho mayor el aumento proporcional durante la excitación en los penes pequeños que en los penes más grandes. Esta preocupación, por otro lado, del varón por el tamaño se debe a factores culturales ligados a la historia de la sexualidad que vimos con bastante desarrollo. Las dificultades para consumar el coito con un pene chico es infrecuente y solo se observa en severas patologías congénitas o de déficit hormonal grave. Sin embargo, la obsesión por la virilidad se encarna en el tamaño del pene. El prepucio es la piel que recubre el glande, pero no se adhiere al mismo y forma como un capuchón que puede replegarse dejando el glande al descubierto. Desde niño debe producirse esta retracción del prepucio para la higiene de la zona, es decir, se debe descapuchar el glande llevando el prepucio hacia atrás para poder higienizar el glande. Esto es algo que a veces es costoso a las madres y particularmente los padres no se comprometen en este tipo de actividades de higiene, pero lo cierto es que se ha producido muchos ríos de tinta en relación a este asunto del prepucio, la limpieza, la necesidad de cirugía como son las circuncisiones, pero de eso hemos hablado bastante ya en otro capítulo. Pero entonces desde niño debe producirse esta retracción del prepucio para la higiene de la zona, ya que se acumula la descamación normal de la mucosa del glande y el producto de las glándulas sebáceas, generando una sustancia denominada esmegma, y esta tiene una consistencia de tipo gaseosa, se le dice gaseosa, quiere decir queso. Tiene un olor rancio y y es necesario su limpieza periódica, debido, como les digo, a que se produce esta acumulación. En aquellos que están circuncidados, esta situación no se da porque se va tornando piel y no mucosa el glande como tal. Entonces, lo que debe hacerse es una higiene genital periódica con agua y jabón, que formaría parte de la limpieza general. Las uñas no se sacan, se limpian. El prepucio no hace falta cortarlo, hay que realmente descapucharlo y limpiar el glande.
Pero hay una inhibición por parte de los padres y se ha descuidado normalmente este fenómeno y debe ser alentada la higiene por el pediatra. El prepucio entonces también podemos tomarlo como una protección natural del glande, como se observa en numerosos accidentes que gracias a este prepucio pudieron salvarse algunas situaciones de riesgo traumático, más aún en los chicos la peligrosidad del cierre relámpago que puede llegar a tomar al pene como problema al cerrar el cierre. Esto no es lo mismo que tome el prepucio a que tome el propio glande. Bien, dejamos este tema, pero también tenemos que decir que en la actualidad se descubrió que la circuncisión, debido a que produce, como les decía, la epitelización, o sea, convierte en piel el glande, parte de esa estructura mucosa húmeda, que es la característica natural, la perdería con la circuncisión y entonces se ha visto esto como un sistema preventivo en África para poder, digamos, ir comenzando esta lucha contra el SIDA. Está en discusión todo este fenómeno y pueden leer sobre este tema en la parte de lecturas complementarias. Bien, el frenillo es un aspecto importante porque es aquel que adhiere el prepucio al glande y en el caso de ser muy corto este prepucio puede producir molestias para el coito y esto se soluciona haciendo un corte en el frenillo. La piel que continúa debajo de la inserción del pene tiene una forma de bolsa que aloja entonces a los testículos. Estas dos bolsas que alojan los testículos se llaman escroto y están formadas superficialmente por piel que forma múltiples repliegues que le dan una apariencia rugosa. Los repliegues estos son los que dan la posibilidad de que pueda dilatarse mucho el testículo sin tener problemas de ser asfixiado en su crecimiento en el caso de dilataciones patológicas. El interior de este escroto está formado por varias túnicas y la muscular tiene un papel fundamental en la regulación de la temperatura. Porque el testículo debe permanecer a una temperatura de 1 o 2 grados por debajo de la temperatura normal del sujeto. Si no descienden estos testículos y permanecen, si no descienden entonces y permanecen en el abdomen, se atrofian por tener una temperatura mayor a la que necesitan. En el caso del frío excesivo, los músculos del escroto se contraen para acercarlos al cuerpo y calefaccionarlos. Y en caso de hipertermia se relajan para alejarlos. Las contracciones se producen de forma refleja por varios estímulos, las contracciones de estos músculos del escroto, como el roce de la piel del muslo en la excitación sexual y en el momento preorgásmico. Se producen contracciones de estos músculos del escroto. Por último, vamos a ver entonces la anatomía sexual femenina. Debido a la invaginación del aparato sexual femenino, no son prominentes ni visibles sus estructuras. Esta particularidad anatómica tendrá su impronta psicológica. Si para el varón la eyaculación le da alguna garantía de su poder fecundante, la ovulación en la mujer se produce en el silencio y oscuridad de los órganos internos. Al genital externo femenino se lo denomina vulva y está compuesto por los labios mayores, los labios menores o internos, el clítoris y el vestíbulo o entrada de la vagina. Los labios mayores son los más externos, son muy variables en tamaño y forma, son carnosos y tienen vello en una de sus caras. A la excitación erótica reaccionan con tumefacción, es decir, se hinchan. Pero entonces hay que reconocer que tienen una parte interna húmeda y una parte externa que es de piel y que normalmente es pilosa. Los labios menores, en cambio, se encuentran por debajo de los labios mayores, son finos, tienen numerosos pliegues, no contienen entonces vello ni tejido graso y se funcionan en la parte superior del clítoris y son muy sensibles a la estimulación,
cambiando de rosa pálido al rojo vivo o vinoso en el periodo preorgásmico. El clítoris se lo ha denominado desde el punto de vista etimológico como el que se esconde. Es una prominencia carnosa que nace en la región superior en la unión de los labios menores. Consta de un cuerpo que se extiende en la parte superior del pubis, que no es visible con los genitales en reposo. El glande del clítoris es equivalente al del varón y está constituido por tejido esponjoso, siendo la parte erótica más sensible en la mujer. Su única función es la vivencia placentera y el desencadenamiento del orgasmo. Por debajo del clítoris se observa un orificio denominado meato uretral que corresponde a la desembocadura de la uretra, es decir, es el lugar por donde saldrá la orina expulsada por la vejiga. En la mujer, la uretra del sistema urinario es corta y tiene por única función la evacuación de la orina y no está ligada a la reproducción, como ya dijimos en el varón. Por debajo de la uretra está la entrada vaginal, el tercio externo de la vagina y la entrada o introito vaginal son particularmente sensibles a la excitación erótica. La vagina entonces es una cavidad delgada, rugosa y elástica. Su interior está tapizado por células mucosas, es decir, células que mantienen humectadas de una manera similar a las de la mucosa bucal o del glande sin circuncidar, y en estado de reposo mide un promedio de 7 a 9 centímetros y aumenta su tamaño en la fase de excitación. Los músculos que la rodean le dan una elasticidad que hace que pueda adaptarse a distintos tipos de pene sin que el tamaño del mismo tenga importancia crucial para el acto sexual. En el interior de la vagina, cerca de la entrada, puede haber una zona que tiene un repliegue de tejido fino que obstruye parcialmente el conducto y que se denomina himen. Se lo utilizó en una época como prueba de virginidad y por ello se lo llamó regalo de bodas, pero su ausencia o desgarro puede deberse a manipulaciones sexuales, juegos infantiles o traumatismos. Mayor o menor grosor del himen hace que pueda ser dolorosa su ruptura o pasar realmente inadvertida. La falta de temor y la excitabilidad sexual que dilata la vagina tornan en general indoloro el desgarro del himen, que suele acompañarse de una pequeña pérdida sanguínea. Los senos son importantes en nuestra cultura, porque los grupos primitivos en el que las mujeres estaban con los senos al descubierto, el hecho de tenerlos descubiertos les quitó su valor erótico. Nosotros, por la represión, tenemos más elementos de excitabilidad, como son los senos, que los primitivos no tenían. Entonces, las mamas o senos tienen una importancia fundamental en la reproducción y también en la vida erótica, aunque no son estrictamente entonces órganos sexuales. En los mamíferos, nosotros nos llamamos mamíferos también porque poseemos mamas, en general solo actúan durante el nacimiento y maduración de la cría, segregando sustancias nutritivas, primero el calostro, que es muy rico en proteínas, y luego leche, que ya comienza con grasas y elementos muy necesarios para la nutrición. La producción de la leche depende de factores mecánicos como la succión, que estimula la secreción, conjuntamente con una hormona que es producida por la hipófisis. Los varones también tienen mamas, pero que se desarrollan durante el periodo puberal, pero se atrofian rápidamente. En la especie humana no solo tienen valor en la reproducción, sino que forman parte de las zonas erógenas, zonas que producen placer erótico al ser estimuladas, particularmente el pezón, que está ricamente inervado. Los senos se componen entonces de glándulas productoras de leche, tejido graso y conectivo, y este da consistencia y mantiene firme al tejido adiposo y a las glándulas que se unen y confluyen en el pezón. Los senos comienzan su desarrollo en la pubertad por influencia de la hormona femenina llamada estrógeno. Así como
en el hombre es común cierta obsesión por el tamaño del pene, en la mujer es frecuente su preocupación por el tamaño y conformación de sus pechos. Es frecuente entonces la insatisfacción en la mujer por el tamaño demasiado pequeño de sus pechos. Frente a esta situación es conveniente que la mujer afiance su autoestima y tenga la convicción de que ella como persona integral es lo importante y que los vínculos con la pareja deseada no pueden estar fundamentados en una parte de su cuerpo. O en última instancia tiene que trabajar sobre algunos problemas quizá narcisísticos en relación a pretender una estimación sobre su cuerpo que quizá tendría que estar mucho más relajada y sin dar importancia a esta situación que se ha convertido casi en una obsesión por la cirugía. Bueno, es bastante complejo todo esto que hemos hablado, pero creo que vamos a hacer un avance importante en el conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra pareja. Hasta pronto. Nos vemos la próxima.